No puedo explicarlo. Necesito que alguien le dé sentido. No estoy inventando una mierda aquí. Estoy perfectamente cuerdo y racional. Sé que lo que vi y escuché fue real. No soy religioso, no creo en Dios, el karma o el más allá, pero lo que experimenté hoy no puedo explicarlo. No me lo estoy inventando. No puedo dormir sin pensar en ello. No puedo decirle a mi hermano. Mis amigos no lo entenderían. Pero necesito compartirlo con alguien, cualquiera que esté dispuesto a escuchar y entenderlo. No tiene sentido leer demasiado. Esta es una historia muy larga porque tengo que dar un poco de contexto. Soy mitad canadiense, por parte de mi madre, y mitad nepalí. Pasé la mayor parte de mi infancia en Montreal, pero de vez en cuando, generalmente, durante las vacaciones de verano, visitábamos a mi familia en Nepal. El incidente comenzó en agosto de 2008. Mi hermano mayor, 12, y yo, 8, nos dirigíamos durante 3 semanas a la casa de mis abuelos en el campo. Probablemente debería explicar que Nepal es un país pobre, y si te diriges a aldeas rurales distantes en el campo, es como si acabaras de viajar a la época medieval. Todo parece aislado y hay pocas, o ninguna comodidad. Mis abuelos vivían cerca de Gandruk, en el norte. Como ganaderos, poseían un terreno decente con una cabaña de 2 plantas, un pozo y un establo con un montón de animales. A pesar de la barrera del idioma y la cultura, mi hermano podía hablar un poco e incluso pasar por un local. Mientras que yo era un pequeño turista, nos encantó cuando éramos niños, era como ir a nuestro zoológico privado. Parecía enorme, se nos permitía vagar por todas partes en la parcela, aparte de jugar demasiado cerca del pozo que estaba estrictamente prohibido. Pero el granero era nuestro lugar favorito. Para nosotros los niños, los animales que teníamos allí eran Pokémon de la vida real con los que podíamos jugar todo el día, sin internet y muy poca gente alrededor, era prácticamente lo único que podíamos hacer. También debo mencionar que mi familia allí es hindú budista, por lo que comer vacas es un gran no, solo las tenían para su leche. Las cabras en cambio las podíamos comer, que es lo que siempre odié de la granja. Varios años atrás, una camada nos había dado un joven albino, nacido con una marca de nacimiento manchada de vino en el vientre. Tenía la forma de un pez rosado, como un salmón. Mi hermano escuchó Simon, y así lo bautizamos. Mi abuelo desaprobaba el nombre, y nuestro afecto hacia los animales. Siempre nos regañaba por pasar demasiado tiempo con ellos. Cuanto mayor es el apego, mayor es el dolor cuando hay que sacrificarlos. Eso ni siquiera se me pasó por la cabeza, solo quería pasar tiempo con Simon y jugar. Mi abuelo tenía un desdén particular por Simon, nunca entendí por qué. Siguió llamándolo la cabra más perezosa. Por supuesto, Simon era un verdadero tonto, y bastante travieso si no estaba supervisado, pero no me importaba. Así es como debería actuar una cabra en mi opinión. Y además, Simon siempre parecía más inteligente que el resto de los animales, como si pudiera entender cuando mi hermano y yo hablábamos. Le había traído un regalo especial de Canadá, y había esperado todo el año para dárselo en secreto. Cuando llegáramos mi abuelo se habría vuelto loco si lo supiera. Era la tarde del 5 de agosto de 2008 cuando llegamos a la cabaña. Planeábamos quedarnos todo el mes. Después de la reunión familiar, la cena, etc., nos dirigimos a la cama. No podía conciliar el sueño porque tenía todo un plan diseñado. Esperaría hasta la medianoche, tomaría las llaves de la cocina, saldría al granero y entraría a escondidas con el regalo especial. Sabía que mi abuelo terminaría su último recorrido por la finca para cerrar el granero y esas cosas a medianoche. Y se quedaría dormido poco después. Los ronquidos fueron mi luz verde. Cuando los escuché, seguí adelante con mi plan, cogí las llaves de la cocina, me moví lo más silenciosamente que pude, por suerte, entre los animales y el viento. El ruido exterior me tapaba las huellas. Cuando salí, el cielo estaba cubierto de parches de nubes. Apenas se podía ver la silueta de las cosas. De repente, el zoológico privado que habíamos conocido de adentro hacia afuera ahora estaba bañado en oscuridad, y se sentía muy hostil para mi mente de 8 años. Vi el pozo y supe que el granero estaría a unos 100 metros a la derecha. Abrí el granero y me colé. Las vacas parecían el doble de grandes en la oscuridad. Todos los animales de la granja parecían estas extrañas criaturas sombrías. Estaba bastante asustado,
pero decidido. Susurré el nombre de Simon, y aquí vino alegremente baleando en mi dirección. Le di palmaditas durante un rato, le quité la cuerda del cuello, le rasqué la oreja y luego me di cuenta, justo cuando pensaba que había tenido éxito en mi misión, me di cuenta de que había olvidado el regalo especial en mi habitación. Fui tan idiota. Estaba ansioso solo con la idea de salir de nuevo a la oscuridad, de regresar a escondidas a mi habitación, en busca de mis abuelos, pero no tenía otra opción. Así que corrí en silencio desde el granero, de regreso afuera y hacia la casa. Mi hermano todavía estaba durmiendo en el colchón junto al mío, así que agarré en silencio el regalo especial. Pero cuando volví a salir en la oscuridad, divisé el pozo y llegué al granero, me di cuenta de lo que había hecho. Había dejado la puerta sin cerrojo y abierta detrás de mí. En el granero estaban presentes todos los animales. No podían haberse soltado de las cuerdas del cuello. Excepto por Simon. La comprensión congeló mi cuerpo. Dejé caer el regalo especial y se derramó en el suelo. Me apresuré a salir, y lo llamé. Entonces escuché sus balidos. Llamé de nuevo. Y lo escuché una vez más, estaba afuera, pero ¿dónde? No podía verlo. Mis ojos, aunque estaban sintonizados con la oscuridad, no podían detectar ninguna forma en movimiento, solo las sombras de las nubes que bailaban sobre la hierba. Mi corazón estaba latiendo. Necesitaba encontrarlo. Caminé alrededor, con las rodillas dobladas, cerca del suelo y con los brazos extendidos como un espantapájaros. Tal vez pensé que volvería corriendo a mis brazos si hacía eso. No sé, solo recuerdo haberlo hecho. Estaba susurrando su nombre, una y otra vez. Y podía escuchar su llamado tan cerca, pero extrañamente tan distante. Mi mente estaba acelerada, ¿y si se escapa? ¿Y si se hace daño? ¿Qué pasa si se rompe una pierna o algo peor? ¿Y si el abuelo se entera de lo que hice? La parcela de tierra parecía extenderse infinitamente, y cuanto más buscaba, más pánico sentía. Su voz sonaba diferente, distorsionada, era como si viniera del cielo. Mis labios temblaban y recuerdo cálidos ríos de lágrimas en mis mejillas. Los balidos parecían volverse más fuertes y más desesperados a medida que pasaba el tiempo. Esperaba que toda mi familia despertara por ellos. Pero nunca lo hicieron. Estaba aterrorizado y solo, luchando por corregir mi error. Las sombras de las nubes seguían cerniéndose sobre mí, y sus gemidos pidiendo ayuda resonaban en el viento. No sé cuánto tiempo estuve fuera buscándolo, pero en un momento tomé una decisión. Regresé al granero, lo cerré con llave e, ignorando los débiles chillidos, volví flotando a mi habitación. Todo el mundo seguía dormido. Es como si yo fuera el único en escuchar su voz pidiendo ayuda. Me acosté en mi cama, cerré los ojos y me fui a dormir. Había estado tan aterrorizada durante toda la experiencia, que mi noche de sueño fue sorprendentemente reparadora. Al día siguiente, mi hermano me despertó con los ojos enrojecidos. El cuerpo de Simon había sido encontrado en el pozo. Nunca entendieron cómo salió del granero en primer lugar. Nunca les dije que era yo. Que fui yo quien lo dejó ahogarse, sufriendo toda la noche, mientras soñaba. Salimos de la granja 3 días después y nunca volvimos desde entonces. Todas las noches durante los siguientes 8 años escuché sus gritos. Es solo después de mi cumpleaños número 16, cuando me recetaron medicamentos, que los lamentos se detuvieron. Había aprendido a enterrar este trauma muy adentro. Para seguir adelante, y lo hice. Hasta ayer. Ahora tengo 23 años. A pesar de mi infancia problemática, finalmente hice amigos. Me establecí en Ontario y terminé una licenciatura en ingeniería de sonido. Hace unos años, encontré un nuevo pasatiempo en la exploración urbana. Disfruté de la emoción de visitar estos lugares que la civilización abandonó. Conocí a 2 de mis amigos más cercanos a través de este pasatiempo, llamémoslos JP y Liz. Para celebrar la graduación, planeamos un último gran viaje antes de que la vida adulta nos separara. Liz propuso un hospital psiquiátrico cerca de Whitby, pero JP tenía algo diferente en mente: explorar cuevas. Ya habíamos hecho esto varias veces antes, pero nunca a este nivel. El sistema de cuevas estaba ubicado en un parque natural protegido por patrimonio. Si nos atrapaban, no nos acusarían a la ligera. Además, no era cualquier cueva a la que nos dirigíamos, era un sitio arqueológico real.
Conocíamos los riesgos, pero la oportunidad parecía demasiado tentadora. Así que seguimos adelante de todos modos, el último viaje para gobernarlos a todos, dijo JP. Comenzamos el trabajo de preparación a principios de julio. Hicimos un par de viajes a las partes públicas del parque para explorar el área. Y una vez que todo estuvo planeado, nos dirigimos al sitio el 5 de agosto. Había 2 entradas conocidas a la red de cuevas. El más grande podía ser visitado por el público, pero se mantenía bajo vigilancia constante. Sin embargo, había otra entrada, más secreta, que podría llevarnos directamente a los subterráneos. Lo único de esta entrada es que no era práctico. Un amplio espacio de acceso horizontal de unos 60 centímetros de largo y 40 metros de profundidad, ubicado junto a un estanque poco profundo. Atravesarlo sería laberinto húmedo y peligroso. Pero era factible. En nuestra investigación habíamos oído hablar de la mascota de un paseador de perros, que había corrido detrás de un sapo en este espacio de acceso y luego fue encontrado en la otra entrada principal. Por lo tanto, estábamos seguros de que el metro estaba conectado por una red. Acampamos sigilosamente a unos pocos kilómetros del espacio de acceso. A medianoche nos dirigimos allí. JP, siempre inconformista, fue el primero. Todavía recuerdo las sonrisas que teníamos al ver sus pies retorcerse más profundamente en la cueva, y cómo las sonrisas se desvanecían a medida que se adentraba en lo desconocido. Sabíamos que esto no era un juego. Después de 46 minutos de retorcerse y animarnos de nuestra parte, logró pasar. Chicos, tienen que ver esto, mi luz ni siquiera puede llegar al final. Fue lo primero que exclamó desde la cámara interior. Eso nos mareó. Liz, mucho más delgada, pasó en 30 minutos con mucha más facilidad. Entonces llegó mi turno, sabía que no había vuelta atrás. Habíamos estado bien equipados con cascos y faros, pero nada podría haberme preparado para la claustrofobia de ese espacio angosto. Después de la emoción de los primeros pasos, me volví inquietantemente consciente de la tensión que me rodeaba. Liz y JP se hicieron eco de sus palabras de aliento hacia mí, pero mi mente estaba enfocada en el techo y el suelo, emparedándome despiadadamente entre ellos. Con cada avance, mi barriga raspaba dolorosamente el suelo. El agua fría creó esta fricción incómoda debajo de mí. Me dolía el cuello solo de mirar hacia adelante en este ángulo incómodo. A la mitad, un calambre en la pantorrilla izquierda me paralizó en el acto. Algunos pensamientos rápidos pasaron por mi mente. ¿Y si el techo se derrumba? ¿Qué pasa si me quedo atascado? ¿Quién vendrá por nosotros? ¿Quién nos escuchará gritar pidiendo ayuda? Me concentré en mi respiración y la soporté. Sabía que era demasiado tarde para retroceder. Así que seguí avanzando hasta que, finalmente, Liz y JP me llevaron al otro lado. Esperamos unos minutos a que me estirara y me recuperara, pero no pudimos contener nuestra emoción. Detrás de nosotros estaba el estrecho espacio angosto del que habíamos venido, con débiles destellos de luz de luna que pasaban. Pero adelante, oscuridad que lleva a quién sabe dónde. Nuestra lámpara frontal iluminaba esta ruta, una especie de túnel con algunas rocas gruesas en su camino. La atmósfera era húmeda y mojada, y el aire tenía este regusto a mineral. Para evitar dejar marcadores de pintura y, lo que es más importante, evitar perderse, simplemente nos ceñimos al enfoque de guía de la mano derecha, siempre caminando hacia adelante rozando las paredes a nuestra derecha. De esa manera, sabríamos que derecha significa recto e izquierda significaba atrás, y estar atento a los movimientos del aire. Pero sobre todo, estábamos atentos a las pinturas. Supuestamente, la cueva era uno de los sitios mejor conservados del arte parietal, pinturas rupestres, arcaicas del país. Este era un lugar donde la gente de todas las épocas, yendo tan lejos como hace 10.000 años, había vagado una vez, y nosotros, un trío de adultos jóvenes de hoy en día, tendríamos la oportunidad de presenciarlo de primera mano. Caminábamos adelante de manera constante pero con entusiasmo. Me di cuenta de que la adrenalina se había disparado para todos nosotros. JP, que iba a la cabeza, se detuvo en una esquina. Fue entonces cuando sentimos el cambio de temperatura. A pesar de la humedad, pudimos sentir una brisa muy leve en esa esquina. Pronto nos dimos cuenta de que la brisa provenía de una enorme cámara interior. Es imposible saber cuán grande era este lugar. El techo más alto estaba fuera del alcance incluso de nuestros faros.
Recuerdo cómo las gotas de agua acompañaban nuestras respiraciones tranquilas y húmedas. El eco lo hizo tan pacífico. Nos quedamos allí asombrados durante unos minutos, saboreando el silencio y mirando las imponentes formaciones rocosas que nos rodeaban. Luego, después de un breve descanso para tomar agua y tomar un refrigerio, avanzamos, manteniéndonos a la derecha. JP, nuevamente al frente del grupo, estaba señalando algunas marcas extrañas que podíamos observar en las rocas junto a nosotros. Liz argumentó que fue solo un caso de pareidolia, cuando ves símbolos en formas aleatorias. Se detuvieron para tener su pequeño debate. Avancé solo unas pocas docenas de metros, y fue entonces cuando descubrí nuestra primera sorpresa. Entrecerré los ojos, pero no pude. No puedo discernir las formas. Con mi cámara, tomé 2 fotografías, una con flash y sin flash. Cuando la luz estalló, mis 2 amigos corrieron rápidamente hacia mí. Nos quedamos allí durante unos minutos, apuntando con nuestros faros. Una risa, los ojos de Liz estaban llorosos y la boca de JP podría haber cabido una manzana. Nos quedamos asombrados. Pero el asombro no dura mucho para los adictos a las emociones fuertes como nosotros. De hecho, duró unos 20 minutos. Teorizamos, hablamos y admiramos, pero eventualmente, queríamos ver más. Así que seguimos adelante a un ritmo más rápido, decididos a descubrir las otras maravillas ocultas de esta cueva. Deberíamos habernos detenido aquí. Nuestro primer error fue estropear nuestro sistema de navegación. Nos dirigimos a la izquierda, hacia otro túnel de esta red. Túnel es una palabra apropiada aquí, ya que el camino era más angosto, las paredes eran más suaves y en forma de arco. Somos como Pinocho en Moby Dick, dijo Liz. Sinceramente se sentía así. La ruta estaba más claramente dibujada, pero las curvas cerradas a la izquierda y a la derecha la hacían más impredecible. No teníamos ni idea de lo que encontraríamos al doblar una esquina. Nos emocionó más. E imprudente. El ambiente en esta ruta se sentía más cálido, y la humedad hacía que nuestra ropa ya embarrada se nos pegara a la piel como pegamento. Hacía que respirar fuera más difícil, pero a JP no parecía importarle, estaba corriendo por delante. Los rasguños de nuestros pasos en el suelo producían estas ásperas reverberaciones ensordecedoras. Estábamos caminando a toda velocidad en este punto, pero no llegamos a ningún punto final ni a ninguna otra cámara. El túnel parecía seguir y seguir. Empecé a marearme. La mezcla entre la humedad, el aire frío y cálido, la reverberación de nuestros pasos, el descubrimiento que acabábamos de hacer, todo eso era demasiado para procesar. También hubo este ruido, un zumbido bajo que sentí en mis tímpanos, algo así como tinnitus. Me detuve un segundo para recuperar el aliento. Les dije que me esperaran. Liz lo hizo, pero JP no. No sé qué se lo llevó, simplemente se fue solo. Más tarde comentó que no nos escuchó llamarlo para que se detuviera. Difícil de creer considerando que Liz estaba literalmente gritando su nombre. Yo, por otro lado, era de la opinión de que él solo quería ser el primero en descubrir la próxima gran cosa. Era típico de él. En cualquier caso, los dos nos quedamos solos. Me senté para concentrarme en mi respiración, mientras Liz llamaba a JP. Pasaron 5 minutos y no volvía. Debe estar jodiendo, dijo ella. No estaba convencida, no era su tipo bromear en una situación como esta. Así que esperamos, sabiendo que volvería sobre sus pasos cuando se diera cuenta de que no íbamos hacia él. Pasaron 10 minutos, luego 15, 30, todavía no había señales de él. El silencio nos inquietó e impacientó. Después de mi descanso, me sentía mejor y le propuse a Liz que simplemente fuéramos a buscar a JP. Ella no estaba dispuesta a hacerlo, diciendo que solo nos arriesgaríamos a que nosotros nos perdiéramos más. Pero no había otra opción. JP podría haberse lastimado, resbalar, teníamos que encontrarlo. Avanzamos unos minutos hasta que llegamos a un giro cerrado a la izquierda. Esperaba encontrarlo allí, esperando para asustarnos. Pero lo que encontramos en cambio superó nuestras expectativas. Esta pintura era mucho más clara que las huellas de manos que habíamos visto antes. El bote y los 3 hombres de palo parecían tan claros. Parecía un milagro que una pintura así estuviera tan bien conservada, especialmente después de tantos años con la humedad de las paredes y el aire. Casi parecía que se había dibujado recientemente.
¿Y cuáles eran las 4 líneas debajo de él? ¿Qué representó esto? Me quedé asombrado y comencé a hablar de estas ideas en voz alta. Liz, mucho menos entusiasmada, tenía en mente la ausencia de JP. Es cierto que, en este mismo momento, me había olvidado por completo de él. Olvídate del maldito cuadro. Nuestro amigo no está, exclamó para sacarme de mi aturdimiento. Mirándola, noté lo pálida que estaba su cara y la mirada intensa que tenía. Estaba visiblemente ansiosa. Éramos intrusos que habíamos perdido a uno de los nuestros en una profunda red de cuevas, pero no se me pasó por la cabeza empezar a preocuparme. Supongo que estaba demasiado cautivado por mis descubrimientos. Y mientras discutíamos las implicaciones de la desaparición de JP, escuchamos este eco, un rápido chirrido en el piso, proveniente de donde vinimos. Nos miramos, llamamos a JP para que cortara su mierda. Nada. No pudo haber sido él, lo confirmó también más tarde. ¿Cómo se las arregló para dar la vuelta desde donde vinimos y sin perderse? No tenía sentido. Este era alguien más en la cueva. Sabíamos que aquí habría animales de las cavernas, pero en su mayoría serían insectos o arañas. El ruido que escuchamos solo podría haber venido de algo grande. Mi teoría era un murciélago, o algún tipo de ave cavernícola. Liz no lo aceptaría. Para ella, esto era JP jugando. Y aquí cometimos nuestro mayor error. Liz quería volver sobre nuestros pasos, ir hacia el ruido y encontrar a JP. Sin embargo, quería quedarme exactamente donde estábamos y esperar a que se rindiera con su broma y viniera a nosotros, y también, para seguir estudiando la pintura. No estábamos de acuerdo, discutimos y, finalmente, ella decidió irse mientras yo me quedaba. En retrospectiva, es fácil para cualquiera criticar nuestra decisión. Sí, hemos visto películas de terror antes, y no somos adolescentes tontos que toman decisiones tontas. No estabas allí, no sentías el ambiente, la ansiedad. ¿Fue irracional? Sí, pero como verás más adelante, no hay nada racional en la conclusión de esta historia. Escuché que las llamadas de Liz a JP se desvanecían gradualmente a medida que avanzaba por el túnel. Mientras tanto, me quedé sentado allí, mirando el cuadro. Me preguntaba sobre su autor, cómo deben haber sido sus vidas dentro de cientos, si no miles de años a partir de hoy. Cómo su percepción del mundo debe haber sido tan diferente a la nuestra. Cómo reaccionarían si nos hubiéramos encontrado cara a cara, yo, un humano moderno con tecnología mágica. Imaginé su conmoción, su asombro, viendo todo a través de ojos de niño. Estaba filosofando sobre estas ideas de una manera extrañamente distante, sin tener en cuenta todo lo demás. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuve allí. Liz era la que tenía el reloj. Luego escuché las voces, o lo que supuse que eran voces. Era difícil distinguir algo, solo había estos borboteos débiles y extraños provenientes del camino por donde habíamos venido. Dado que Liz se había dirigido allí, naturalmente asumí que tanto ella como JP se habían encontrado y regresarían a mí. Grité sus nombres, y las voces cesaron. Volví a gritar, nada. Una tercera vez, luego escuché pasos. No eran pasos de zapatos, eran pies descalzos corriendo, juro que así sonaba. Esto me sobresaltó de inmediato, me levanté, y miré fijamente hacia donde se había ido Liz. No estábamos solos en esta cueva, y no eran animales, estoy convencido de ello. Toda la calmada fascinación que acababa de experimentar se desvaneció al darme cuenta. Había otros aquí con nosotros, tal vez ocupantes ilegales, pero no importaba porque nuestra tapadera estaba descubierta. Mi corazón latía más rápido, tenía que encontrar rápidamente a Liz y JP. Hice un movimiento de pánico y me dirigí a la izquierda por donde había ido JP. Me moví unas pocas docenas de metros, y me di cuenta de que solo avanzaba sin rumbo fijo, sin seguir ninguna estrategia. Instintivamente tomé una foto del camino que tenía por delante, pensando ingenuamente que podría usarla para encontrar mi camino en caso de que me perdiera, y avancé pero no los estaba llamando, solo me quedé en silencio, caminando a un ritmo constante no sé por qué, solo estaba entrando en pánico. Cuanto más avanzaba y más confinado estaba el espacio. El aire se sentía frío, pero mi cuerpo estaba caliente y sudoroso, me sentía febril y con náuseas. Me detuve, traté de recuperar el aliento, no quería vomitar en un sitio de 10.000 años.
¡Qué idiota!, pensé para mí mismo. ¿Por qué dejé que Liz volviera sola? ¿Por qué me quedé atrás para mirar esa estúpida pintura? ¿Por qué entré en pánico y me dirigí hacia adelante por mi cuenta? Los ruidos que escuché no deben haber sido reales, solo una ilusión auditiva causada por la reverberación de las paredes. Este pensamiento me tranquilizó. Pero la soledad me golpeó entonces. ¿Cómo iba a encontrarlos? Hice un inventario de mis pertenencias. Mastiqué un trozo de Snickers y verifiqué mi situación. El agua en mi botella todavía estaba medio llena. Sabía que tenía que volver sobre mis pasos. Luego escuché otro ruido distante, esta vez, proveniente del camino que tenía delante. Sonaba como ayuda. JP, fue mi reacción inicial. Debió resbalar, torcerse un tobillo, como temíamos. Yo dudé, si fuera a buscarlo, correría el riesgo de perderme aún más. Todo este camino era un laberinto, pero hasta ahora, solo iba en un sentido. Veníamos de una entrada, y no había otras desviaciones, era una ruta única. Me convencí de que los riesgos de perderme serían mínimos. Así que seguí adelante, escuchando la ayuda distante. Las paredes y el techo superior se iban haciendo cada vez más pequeños, y el camino se inclinaba más hacia abajo, yo iba más profundo, hasta el punto en que tenía que agacharme constantemente para avanzar. Después de tomar esa foto, di cada paso lentamente, estirando los brazos para apoyarme en las paredes y evitar resbalar. Estaba llamando por su nombre ahora. Pero él no parecía oír, porque los gritos tenían la misma entonación monótona. Y cuanto más me adentraba, me di cuenta de lo quieto y vacío que estaba el aire, sin humedad y sin brisa. Hizo que el silencio entre sus lamentos fuera tan opresivo. Cada vez que gritaba JP, un momento de silencio, y luego un prolongado grito de ayuda. Ya no tenía reconocimiento espacial para los gritos, parecían venir de todas partes a mi alrededor. Pero sabía que esto era una ilusión. La ruta parecía alargarse infinitamente, muy seguidamente por lo lento que avanzaba. El zumbido comenzó a arrastrarse de nuevo en mis oídos. Estaba temblando y asustado. Sabía que no iba a encontrar a JP al final de este túnel, pero mi instinto me empujaba a ir más abajo. Ya no era ayuda lo que escuchaba, era un grito vacilante más fuerte, pero menos inteligible. Caminé, caminé y caminé, y luego simplemente se detuvo. Me quedé allí, en esta incómoda posición en cuclillas, mirando a mi alrededor por todas partes. Estaba aterrorizado, y sé que esto suena patético, estaba totalmente llorando, llamando a mi madre. Después de un rato, dejando salir mi miedo, lo vi, o un contorno de él, inscrito en la roca del techo frente a mí. Tomé una foto doble, una con flash. Todo volvió a mí entonces. No estaba destinado a estar allí, así que me arrastré lo más rápido que pude, de vuelta a donde vine, y me arrastré. Me deslicé y me raspé las rodillas hasta que sangraron, y cuando podía correr, corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, y grité y corrí. Choqué directamente con ellos. Liz y JP trataron de calmarme, pero tenía que salir de aquí. Habíamos pasado un total de unas 6 horas en la cueva. Había estado fuera durante 2 horas según Liz. En ese tiempo, habían podido encontrarse, y también encontrar el camino de regreso a la cueva a través de nuestra entrada del espacio de acceso. Los estaba apurando para que fueran inmediatamente, sin darme explicaciones. Aparentemente me veía tan pálido y demacrado que pensaron que me iba a desmayar. Fui el primero en salir gateando. Lo hice tan rápido que pensaron que iba a quedar atrapado o lastimarme. Me lastimé, tengo moretones y rasguños en las piernas y los brazos. Pero las primeras respiraciones que tomé afuera, mirando el amanecer temprano en el cielo, fue el mayor alivio que he tenido. Liz me llevó a casa primero. En el camino, trataron de explicar su versión de los hechos, pero para ser honesto, no estaba prestando mucha atención. No podía decirles lo que vi, porque no lo entenderían. No creo que lo hagan. Se lo explicaré más tarde, tal vez. He estado en casa por un tiempo ahora. No puedo salir. No puedo dormir.